actividades que ustedes tienen en las asignaturas son obligatorias y las clases son obligatorias. Ahora, es importante que ustedes pues tomen en cuenta que esta unidad didáctica de la atención comunitaria en salud 3 pues es un poco para instruirles en lo que es la investigación científica. ¿Por qué? Porque ustedes a lo largo de la carrera van a tener que hacer investigación y van a tener que hacer investigación después con diferentes, digámoslo así, maneras en la que pueden hacer una tesis o hacer ¿cómo se llama? Otro tipo de investigación en el que tienen que buscar información que sea válida y ordenar esa información de tal manera que tengan ustedes la experiencia de hacer una investigación. Pero es en la comunitaria 3 en donde se dan un poco los elementos para que ustedes lo tomen en cuenta. Sabemos que en bachillerato ustedes hicieron algún tipo tuvieron algún tipo de experiencia en este sentido de investigación. Pero ustedes en medicina, en el doctorado en medicina, en lo que es atención comunitaria en salud, con el antiguo plan, pues obligatoriamente tienen que ir haciendo investigaciones de aquí en adelante. Aquí se les dan algunas bases, pero la práctica la tienen que ir desarrollando hasta que lleguen a la comunitaria 12. ¿Por qué? Porque en todas se va haciendo investigación. Eso lo deben de tener claro. Lo otro que recuerden que la Universidad de El Salvador tiene como base 3 funciones. Una que es la proyección social, la investigación y la docencia. La docencia, pues, se desarrolla en todas las asignaturas. Sin embargo, la proyección social y la investigación, no. Esa básicamente la revisamos en comunitaria. Siempre y cuando los que estén coordinando la asignatura pongan en práctica, porque todas las asignaturas te exigen, según el programa, hacer investigación en diferentes áreas, dependiendo del área en que estés. Si es en pediatría, pues se hace una investigación en pediatría. Si es en ginecología, en el área de ginecología. Por ejemplo, el cáncer más común en las mujeres en la comunidad. O si es en salud, en psicología o en psiquiatría, bueno, tratamos de orientar la investigación en esa vía. ¿Cuáles son los problemas de salud mental que más padece la población? Etcétera, etcétera. Sin embargo, es en la comunitaria 3 donde se dan los elementos y es donde ustedes participan. No sé cuántos son el grupo de la comunitaria y no sé o sea, cuántos son los que conforman. Sin embargo, les aviso que cada clase que se da, el mismo programa, la misma plataforma, te envía el listado de los participantes. No significa que uno tenga
la seguridad de que han estado en la clase, ¿no? Porque uno cuando es virtual se pone a hacer a veces otras cosas. Pero sin embargo nosotros no tenemos otra opción ahorita, porque no tenemos un aula. Es más, para mí, más personal cuando estamos presencial. Sin embargo, no tenemos esa oportunidad. Pero vamos a tratar de trabajar y les digo, tienen asistencia, pero no la permanencia y cómo lo están, porque ustedes están en sus casas o quién sabe dónde. Pero sí se lleva el control de a qué hora se conectan y a qué hora se desconectan. Ahí se pueden revisar algunas cosas. Sin embargo, vamos a iniciar con la clase. La unidad que vamos a revisar, o que me toca a mí revisar, es método científico. Para ello vamos a definir, porque hay una base, ¿no? Que es la ciencia. Vamos a definir qué es un método y por qué se llama científico. ¿Pueden ustedes darme una idea de por qué, de qué significa método o de qué significa científico? ¿Alguno de ustedes, jóvenes? ¿Nadie? Pueden conectar el micrófono mientras hablan. ¿Nadie sabe qué es un método? Un método puede ser, es un conjunto de pasos que debemos de seguir para, por ejemplo, completar un proyecto, una tarea, etc. Un método es precisamente eso, una serie de pasos a seguir. Y eso lo aplicamos de manera cotidiana. Por ejemplo, para hacer arroz, ¿no? Hay diferentes métodos o procesos a seguir. Eso que uno podría pensar que es tan sencillo, ¿no? Pero cada quien tiene su método de hacerlo, su manera de hacerlo. Y cuando hablamos de científico, a ver, Quizás se refiere al hecho de que es más riguroso y necesita comprobación o una base. o sea, nosotros tenemos que ver en qué es lo científico, ¿verdad? Sí, tenemos que tomar en cuenta que son de dónde surge la parte científica. Cuando yo digo es porque está comprobado, ¿verdad? Porque se puede repetir, por ejemplo. Cuando algo no es científico, se dice es empírico. Sin embargo, eso no le quita que sea cierto, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora que lo científico me da un orden. O sea, el método ya me da un orden. Cuando yo digo científico, también estoy aplicándole una parte que se llama ciencia, que son ya teorías. Aquí vamos a revisar, por ejemplo, dice, ¿no? La ciencia, de latín, scientia, conocimiento, es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y susceptibles de ser articulados unos con otros. La ciencia surge de la obtención del conocimiento mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas como ¿qué sucede? ¿Por qué sucede?
Se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas metódicamente organizados. Por ejemplo, ahí habla de observar. ¿De dónde surge la teoría de la relatividad? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? O la gravedad, la ley de la gravedad. ¿Cómo surgió? Ustedes saben eso porque lo revisaron en bachillerato. ¿Cómo surge la ley de la gravedad o la ley de la relatividad? ¿Qué saben al respecto? A ver. Juan Manuel, Flores, Catherine Yulisa, Ludwig, Aileen, Keila, Laura, Abigail. ¿Qué pueden decir? ¿Cómo es que surge la teoría o la ley de la gravedad? ¿De dónde surgió? Eso ya lo han oído ustedes. ¿Cómo Newton llegó a esa teoría? Ajá. Según yo, surgen a través de las observaciones que tenía Newton sobre la velocidad de la luz y parte de los principios de la relatividad de Galileo. Acuérdense que dice de la observación. ¿Qué es lo que vio caer Newton? Una manzana. Una manzana. Una manzana. ¿Y cuántos no habrán visto caer una manzana? Pero él observó por qué la manzana no tenía otro movimiento más que hacia abajo. Y empezó a hacer relaciones. Por eso habla ahí, miren, observaciones, razonamientos. O sea, empieza a relacionar datos, a relacionar aspectos. Y eso va conformando y va experimentando, ya no solo viendo la manzana caer. Es probable que haya dejado caer otros objetos. ¿Y por qué todos tenían el mismo comportamiento? Entonces, eso es lo que le va dando respuesta a algunas cosas y se va preguntando por qué. La teoría de la relatividad, ¿cómo surge, jóvenes? ¿Cómo Einstein llegó a esa la clasificación de las ciencias? Se menciona que hay una clasificación en la que se dice que hay ciencias formales y ciencias fácticas o factuales. Dentro de las ciencias formales vamos a encontrar la lógica y la matemática. Dentro de las ciencias fácticas están las naturales y la cultural. Dentro de las ciencias fácticas natural encontramos la física, la química, la biología, la psicología. Dentro de las culturales vamos a encontrar la psicología, sociología, economía, ciencias políticas, historia de las ideas, etc. Son ciencias de las que nosotros podemos mencionar dentro de el área de las ciencias naturales y dentro de las ciencias humanas o humanitarias, humanísticas, ¿verdad? Entonces, así se clasifican las ciencias formales y fácticas. O sea, ahí pueden haber comprobaciones. En estas no, porque ya están dadas. Entonces, en las formales, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar esos dos tipos de ciencia. Si yo le pregunto en el parcial cuáles son la clasificación de las ciencias, si yo les digo cuáles son las ciencias formales, ustedes van a decir la lógica y la matemática, porque ahí no hay ninguna manera de comprobación ni nada. En cambio, en la física sí, en la química sí, en la biología, en la psicología individual, en la psicología social, que
ya cultural, o en la sociología, o en la psicología, o en las ciencias políticas, por ejemplo, ¿verdad? Son aspectos que yo puedo ir a investigar y pueden ser varias personas las que lo investiguen y lo pueden verificar. Pero, por ejemplo, una fórmula matemática, esa ya está dada, ¿no? Y se aplica y te va a dar un resultado. Si te equivocas en un procedimiento, no te va a dar el resultado que le da a los demás, pero ya están dadas esos aspectos. Por eso se consideran así ciencias formales y ciencias prácticas. Bien, ¿qué más podemos hablar al respecto? Dice, la ciencia y lo que verdaderamente puede llamarse científico, recuerden que estuvimos hablando de eso, de la parte científica, se fundamenta en la aplicación de un método. A ese método se le llama método científico. O sea, cuando se aplica algo a la realidad y que pueda ser comprobable y verificable, repetible también, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, por ejemplo, en las ciencias humanas, en las ciencias de por ejemplo, la psicología o la sociología, yo puedo aplicar, por ejemplo, un instrumento. Ahora, no se asegura, puede que tenga las mismas condiciones, pero no es seguro que me van a salir las mismas, las respuestas van a ser las mismas, ¿no? Entonces, sin embargo, yo puedo aplicar ese método, esa manera de hacer las cosas siguiendo todo un proceso y voy a obtener un resultado. Entonces, eso debemos de entender que, por ejemplo, en química, yo, para hacer ácido acetil salicílico, yo debo de tener ciertos componentes y lo voy el producto que voy a obtener va a ser a la aspirina. Si yo mezclo los componentes correctos, al igual que si yo quiero hacer un Bic, o sea, yo debo de tener esos componentes y a cualquiera se los puedo dar y si hacen las mezclas correctas van a obtener el mismo resultado. Eso en las ciencias naturales, ¿no? Se observa eso y yo puedo obtener un resultado. Entonces, eso es lo que se está mencionando en esta parte. ¿Qué más podemos mencionar al respecto? Estábamos viendo también al inicio de la presentación, cuando se habla de ciencia, se habla de un método, ¿verdad? Y aquí hay también dos conceptos que nos dan dos autores. Uno es Arroyo y dice que método es un proceder ordenado sujeto a varios principios o normas para llegar de una manera segura a un fin u objetivo que se ha determinado de antemano. Entonces, yo me proyecto a hacer una investigación, tengo que tener claro mis objetivos para poder llegar a lo que yo quiero, al producto que yo deseo. Sin embargo, recuerden que en una investigación yo puedo plantearme una hipótesis, yo tengo una suposición, un supuesto, ¿no? Ahora, con los datos que yo voy a obtener, es probable que mi hipótesis sea lo que yo estoy planteando o me dé otra cosa, otro producto. Eso no quiere decir que la investigación o el método que he aplicado esté mal. Simplemente los datos me están diciendo otra cosa. Entonces, eso es parte de lo que hay que tomar en cuenta en lo que es un método. Yo debo de aplicar un método, debo de seguir un orden, una manera de hacerlo sistemático que me va a permitir ir paso a paso haciendo la investigación.
y voy a lograr, voy a o a rechazar o a aceptar lo que yo me planteé como una suposición, como una respuesta al problema que yo me he planteado, ¿verdad? Y esa es una investigación. Yo me planteo un problema y le doy respuesta a él a través de un método, a través de una serie de pasos. Anderhecht también nos da otro concepto y nos dice que método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas, aptas para alcanzar un resultado. Siempre ven ustedes que los dos autores nos mencionan eso, que seguimos una serie de pasos que nos van a dar un resultado. Y eso es el método. O sea, seguir una serie de pasos, un procedimiento, un camino, que ya me dice el método científico cómo debo de hacerlo, cuáles son los pasos que yo debo de seguir para obtener un resultado en una investigación, porque el método científico se aplica para hacer una investigación, para crear o recrear conocimientos. Es probable que a lo que yo llegue a mis datos, según mis datos y mi información, respalden lo que la teoría ya tiene, o es probable que mis datos no correspondan a lo que la teoría me está planteando. Todo depende, ¿no? Puede ser que se refuten los resultados, o puede ser que avalen esos resultados que ya otros han hecho, otros investigadores han hecho, pero es probable que no, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Dice, método científico. La palabra método se deriva de los vocablos griegos meta, o sea, a lo largo, y odos, que significa camino. La manera de ordenar una actividad para lograr un fin, orden sistemático que se impone en la investigación científica y nos conduce al conocimiento. Camino, o sea, que un método es un camino al conocimiento. Es un método de investigación en un método de investigación. O sea, eso es en realidad lo que significa método. Es el camino al conocimiento. Es un proceso que yo debo de seguir para lograr conocer un fenómeno que me interesa investigar. Algo que está afectando o que está afectando una población o que me está afectando a mí directamente. Entonces tenemos que tomar en cuenta toda esta información para luego aplicarla en una investigación científica. Y lo que mencionábamos, dice que para ser llamado método científico, lo que nosotros estamos haciendo o la investigación que nosotros vamos a hacer debe basarse en la empírica, o sea, en la experiencia y en la medición, o sea, midiendo o valorando aquella información que se nos da. Por ejemplo, nosotros fuimos en la comunitaria 3 del año anterior, fuimos a hacer aplicar un instrumento, porque hicimos un diagnóstico en una comunidad, en las brisas 1 y 2. Y a partir de los datos que obtuvimos, pudimos llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, los problemas que más observamos a partir de los datos que obtuvimos fue que hay acumulación de basura en la calle. Ahí tiran la basura a las personas. Lo otro es que hay personas, según la investigación también, hay muchos perros
muchos animales, mascotas en las casas. Y los principales son los perros y los gatos. Hay personas que tienen hasta 5 perros. Entonces, esas fueron algunas observaciones que vimos. Lo otro, cuando ya se preguntó directamente, ¿no?, de qué se enfermaban más las personas ahí en la comunidad. Entonces, los niños, enfermedades respiratorias. Los adultos, tensión arterial alta y problemas renales en muchas viviendas, en muchas familias. Entonces, eso es la empírica, ¿no? Ahora, vamos a medir eso, con cuánta frecuencia se da, para poder llegar a ver a quiénes está afectando más el problema de hipertensión o el problema de infecciones respiratorias. Y se observaba que se da más en los niños. Entonces, a partir de los datos que obtuvimos. Entonces, por eso se menciona que debe ser la investigación, para llamarse científica, una investigación debe de partir de la experiencia, de lo que observamos y de lo que podemos contabilizar. Aunque vamos a ver posteriormente que hay dos tipos de enfoques, ¿no?, para la investigación. Uno es cualitativo y el otro cuantitativo. Entonces, pero de manera general siempre tenemos que ver frecuencias, ¿no?, con que se dan los fenómenos, para poder llegar a algunos razonamientos y juicios, y a partir de eso tomar decisiones. Entonces, eso, pues, el método científico nos lo permite, pero ¿cómo? Nos da ciertas condiciones, como es la experiencia y el poder medir, y por eso aquí es donde se aplica la parte estadística, ¿no?, que nos permite esas verificaciones a través de los números, a través de los datos que podemos obtener. Y aquí, pues, nos presenta también los enfoques que la ciencia tiene, que son dos particularmente. Uno que es el enfoque constructivista y el otro el enfoque dialéctico. Dentro del enfoque constructivista se postula que se puede referir a la realidad en sí misma. O sea, no podemos, dice, referirnos a la realidad en sí misma, sino a una construcción que hemos realizado de ella a partir de nuestra interacción con el mundo. Se asume que los seres humanos interactúan en base al contexto verbal y no verbal dentro del contexto interpersonal para construir la realidad. Y se sostiene que todo conocimiento debe ser contextual. ¿Qué entendemos por este enfoque? ¿Cómo lo podemos racionalizar? ¿Cómo podemos entenderlo? Porque dice que es una construcción que nosotros vamos haciendo, y a partir de en el medio en que nos desarrollamos. Por ejemplo, mi realidad yo la vivo de acuerdo a mi contexto, a mi ambiente. Entonces, y en ese sentido, yo voy a tener una visión del mundo, ¿no?, a partir de mi propia construcción, a partir de mi propia experiencia. Pero hay otro enfoque, y se nos habla del enfoque dialéctico, que dice que es el procesamiento de pensamientos y comunicación basado en el cambio a través del conflicto, entre paréntesis, aparente, de fuerzas opuestas. O sea, de la oposición de los contrarios
Así me está diciendo el enfoque dialéctico. Y ese es un enfoque que lo podemos tomar en cuenta en todos los aspectos de la vida. Porque nosotros tenemos, ustedes vieron en bioquímica, por ejemplo, o en química, cuando se habla de metabolismo. ¿Cuáles son los fenómenos que incluye el metabolismo? Ustedes ya están viendo bioquímica, ¿no? Dentro de ese fenómeno del metabolismo que tenemos en el cuerpo, qué fenómenos o qué aspectos están incluidos dentro del metabolismo? ¿Con qué nombre los conocen ustedes? A ver. La respiración. No, metabolismo. ¿Recuerden cuál es el metabolismo? ¿No lo vieron también en química o no? Hay anabolismo y catabolismo. Eso en realidad es el metabolismo, ¿no? Es un mismo fenómeno, es una posición, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos también cuando estamos viendo los enfoques de la ciencia. Menciona aquí, ¿no? Que tiene, se menciona ahí la parte dialéctica, un enfoque dialéctico, es cambiante. Di viene de dos, ¿verdad? Dos, dicotómico, dos. Las semillas, dicotiledón, ¿qué significa dicotiledón? Dos semillas. Diálogo. ¿En qué momento podemos decir que hay un diálogo? Cuando se da una comunicación entre dos. Entonces, esa es una de las características que tiene el enfoque dialéctico. Características que tiene dice, es todo está unido, hay una conexión universal. ¿Cómo entender esta característica? Que todo está unido. ¿Cómo lo podríamos comprender? Por ejemplo, ¿qué tienen que ver los árboles con los seres humanos? Producción de oxígeno. Ajá. ¿Y nosotros qué producimos? CO2. Ajá. Hay una interacción entre los árboles y nosotros, ¿verdad? Porque ellos necesitan dióxido de carbono, pero nosotros necesitamos de ellos oxígeno. Hay una conexión y por eso se menciona, hay una conexión universal. Nosotros estamos conectados con el universo. Por ejemplo, ¿qué características o cómo se componen los planetas y cuáles son los componentes de nuestro cuerpo? ¿Ustedes creen que hay diferencia? Entre el oxígeno que puede haber en otro planeta y el nuestro, o el nitrógeno, o el argón, o el hierro. Marte tiene hierro, por ejemplo. ¿Será diferente? Son lo mismo. Son lo mismo, entonces hay una conexión, ¿no? Hay una conexión. Por ejemplo, ustedes van a ver que la luna está conectada directamente con las mujeres. ¿Cuáles son las conexiones que podemos definir para entender esa conexión universal de las mujeres con la luna? Piensen. ¿Qué características son semejantes de las mujeres, de nosotros las mujeres con la luna? ¿Y qué de los hombres con el sol, por ejemplo?
¿Qué características tienen, jóvenes? Que hayan identificado ustedes o que tenga que ver con el planeta, la luna, la piel blanca. Otro aspecto, las mujeres, porque habemos morenitas también. Por ejemplo, la luna con las mareas, jóvenes. ¿Saben ustedes de que hay una conexión entre las mareas y la luna? Sí, eso sí. Ajá. Sí, sí. Y entonces, y en las mujeres, ¿cuál es la conexión? Ustedes están estudiando medicina. No, esa es no, todo el periodo total, ¿cuánto dura? Son 28 días. Ahí está, 28 días. ¿Cuánto dura la luna en hacer su recorrido? A través de, somos un satélite, ¿no? Que está alrededor de la Tierra. Dura 28 días también. Y se divide en 4 fases, ¿no? Fases de 7 días. Son 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? 28. 28. ¿Y cuánto dura el periodo menstrual, dijimos? Regular. 28. 28 días. Entonces, nuestro periodo también, al igual que el de la luna, está íntimamente relacionado, conectado. Lo otro que podríamos hablar también, ¿no? La luna, ¿quién le da la luz? Es el sol. No tiene luz propia, es el sol. Por lo tanto, podríamos decir que es pasiva. El sol es activo, da la luz. Igual las mujeres, ¿no? ¿Quién es el pasivo y quién es el activo? Cuando estamos hablando objetivamente, ¿verdad? No de lo que yo pienso o de lo que yo siento. ¿Quién es el objetivo ahí? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es el activo? ¿Quién es el pasivo? A ver. El hombre es el activo y la mujer el pasivo. Exacto. Entonces, todo eso está relacionado, estamos conectados universalmente. Entonces, por eso se menciona eso. Ahora lo otro, todo cambia. La realidad está en constante transformación. El cambio es debido a la lucha de las fuerzas contrarias en la esencia de las cosas. O sea, todo está en un constante movimiento. La Tierra está en constante movimiento, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta de que hay un movimiento de rotación y hay un montón de movimientos que tiene la Tierra, ¿no? Pero no lo sentimos, a excepción de cuando hay un sismo, ¿no? Pero ese constante movimiento se da en todo. Nosotros mismos estamos cambiando constantemente nuestras células. Unas mueren y otras nacen. Estamos en constante movimiento. En nosotros mismos, ¿no? Hay en el sistema circulatorio, tenemos las venas y las arterias. Las necesitamos ambas para poder sobrevivir. Una lleva sangre pura y otra sangre impura, pero están en el cuerpo, en algo que se llama sistema circulatorio. Hay un intercambio ahí, siempre, pero es una fuerza, es una lucha de contrarios, ¿no? Eso es importante que nosotros lo
reflexionemos siempre, jóvenes, lo tengamos en cuenta, que es de ahí donde surge el conocimiento. Bien. Vamos ahora a revisar un poco lo que es, ya vimos que debemos de tener en cuenta condiciones para decir que algo es científico. Ya mencionamos que uno es lo empírico y lo otro es la medición. Entonces vamos a definir ahora qué es conocimiento científico. Dice que es conocer, es una actividad por medio del cual el hombre adquiere certeza de la realidad y que se manifiesta como un conjunto de representaciones sobre las cuales tenemos certezas que son verdaderas. Ahora, recuerden que ya se habló antes de la corrección, ¿no? Y de cómo lo que ahora consideramos real y cierto, según lo que se vaya investigando y siendo más certero, vamos a ver que nos vamos acercando a la realidad, pero no quiere decir que sean verdades absolutas, ¿verdad? No hay verdades absolutas en el mundo, en nuestro mundo, solo hay meras aproximaciones. Entonces, aquí por eso se menciona, ¿no? Puede haber una certeza de la realidad de hoy, pero ya mencionamos que todo va cambiando, todo se va modificando. Por ejemplo, yo hace, ¿qué? Un año, mi realidad era, yo no tenía ningún problema de salud. Esa era mi realidad en ese momento. Pero después de un año, a mí me pueden haber detectado un problema de salud. Ya no es la misma realidad del año anterior o de unos meses anteriores. Mi realidad cambió. Entonces, igual, hace un año yo tenía a mi madre, pero ya la perdí y de aquí para allá mi realidad va a ser otra. Mi forma de ver la vida va a ser otra. Entonces, todas son meras aproximaciones a una realidad, a una verdad. Recordemos que en las diapositivas anteriores decíamos que también había la posibilidad de corrección por los estudios, por las mismas observaciones, por la misma investigación. Yo puedo llegar a otra verdad, a otra realidad y corregir lo que, como le pasó a Galileo Galilei, ¿no? Que en ese momento se decía que la Tierra era sobre la que giraban los planetas y el Sol, pero él dijo no es así. Pero lo mataron. No, él se desdijo y dijo, sin embargo, dijo él, se mueve. O sea, es la Tierra la que se mueve y no al revés. Entonces, todas esas son aproximaciones, son realidades. Por ejemplo, antes, cuando no había telescopio, no había posibilidad de saber dónde estaba Plutón y que existía Plutón. Aunque algunos sabios ya lo habían detectado, pero objetivamente viéndolo no lo habían observado. No tenían esa posibilidad. No es como, bueno, vemos la Luna, ¿no? Podemos ver Marte, Mercurio, podemos ver Saturno, a Júpiter, pero los demás planetas no lo podíamos, Urano, Neptuno y Plutón no se podían observar. Entonces, por eso decía uno, pues no existen. No podíamos, no habíamos llegado a ese momento de la observación, a ese momento de un telescopio que nos permita observar más allá. Entonces, por eso se menciona, ¿no? Conjuntos de representaciones de las cuales tenemos certezas que son verdaderas en ese momento. O sea, es probable que después encontremos otras cosas. Lo otro dice, todo conocimiento es una relación en la que aparecen dos elementos relacionados entre sí.
Uno cognoscente llamado sujeto, que somos nosotros, y otro llamado objeto. Esta relación, que es lo que vamos a observar, lo que vamos a conocer. Esta relación implica una actividad del sujeto que aprende y del objeto, y la del objeto que aprende el objeto, y la del objeto ser aprendido por el sujeto. O sea, lo que hizo Newton, por ejemplo, al observar la manzana que caía del árbol, él es el que estaba observando, él era el sujeto, el que estaba aprendiendo del objeto que estaba cayéndose del árbol de manzana. Y empezó a hacer sus teorías, empezó a hacer sus enlaces. Entonces, por eso se menciona que hay un objeto, hay un sujeto cognoscente y un objeto conocido. ¿Qué más podemos comentar? Dice, el sujeto entra en relación con el objeto de diferentes maneras, lo cual hace que la actividad de conocer fluctúe en el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Y vamos a ver la definición de lo que es el conocimiento vulgar y de lo que es el conocimiento científico. El conocimiento vulgar, todos los hombres lo poseen en mayor o menor grado y surge de su propia experiencia. Es superficial, subjetivo, acrítico, sensitivo y no sistemático. O sea, no le damos un orden. Es subjetivo porque es lo que yo observo, nada más. Es mi percepción de la realidad. Y por lo tanto, pues, no tiene un orden, no le aplico un método. Por ejemplo, a ver, ¿cómo aprendieron ustedes a caminar? ¿O cómo aprendieron a hablar? ¿Tuvieron un método para eso? ¿Siguieron un método? ¿O fue a través de lo cotidiano, de lo que escucharon? Escuchaban hablar a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos. O después, cuando ya lo perfeccionan, cuando van al kinder el lenguaje, ¿no? Entonces, es a través de eso, de la experiencia. ¿Qué tipo de alimentación se consume? Por ejemplo, eso lo aprendo yo. Tengo un conocimiento vulgar. Es a través de lo cotidiano, de lo que en mi casa consumen generalmente. ¿Qué es lo que mis padres o mis abuelos consumen? Y eso es lo que yo voy aprendiendo a comer. Si a mí, por ejemplo, no me enseñan a comer carne, yo no voy a comer carne. Si a mí no me enseñan en mi casa a comer brócoli, a mí no me va a gustar el brócoli. No me van a gustar los vegetales. Entonces, eso es, yo lo voy aprendiendo, tengo un conocimiento, pero es a partir de lo que mi propia experiencia me permite. Dice que el niño aprende de lo que ve, de lo que oye y del ambiente. Y eso es, tenemos un conocimiento, sí, pero no es un conocimiento sistemático que lleve un orden, que me permita hacer juicios. Bien, el otro dice que es un conocimiento científico, es un proceso crítico mediante el cual el hombre va organizando el saber, va superando las experiencias cotidianas hasta llegar a un saber sistemático, coherente, verificable, preciso, especializado y universal. O sea que el conocimiento científico no va a depender de mi subjetividad, de lo que yo piense. Por ejemplo, digamos, pongamos un objeto de estudio, el presidente de la República.
para muchos, por su subjetividad, van a decir, o se puede decir que esa persona es mala, quiere quedarse en el poder, va a depender de mi subjetividad, ¿no? De lo que yo, de mi sentimiento al respecto de la persona. Pero cuando yo digo que debo de ser científico, que va a llegar a ser coherente, verificable, preciso, especializado y universal, tengo que tomar en cuenta lo objetivo. Por ejemplo, yo no puedo dejar de ver en el presidente de la República algunas características o algunas actividades que ha hecho que yo veo que son buenas. Pero si yo soy muy subjetiva, todo lo voy a ver negativo. No, es que eso está mal, es que lo otro también y lo otro. Entonces, debo de ser objetiva y de ver ambas cosas. O sea, sí hicieron esto bueno, también, pero también han hecho esto malo, a pesar de que yo pueda tener una preferencia por esa persona. Y yo diga, no, ¿verdad? Es que a mí me cae bien y tal. Me puede caer bien, pero no todo lo que está haciendo está bien hecho. Eso sería muy subjetivo si yo digo, no, es que todo está bien, no. No permito ya hacer una crítica al respecto. No, es que esto está mal hecho. Por ejemplo, diría yo, no. ¿Cómo poner unas multas altísimas cuando mi salario mínimo es de $365? ¿Con cuánto se quedaría una persona que anda trabajando de chofer en un bus o en un pick-up y comete una infracción? ¿Con cuánto se queda? Entonces, si le tengo que pagar al gobierno tanto. O la aplicación de los impuestos de la renta a personas, por ejemplo, que venden tomates en el mercado. Yo le tengo que estar controlando cuánto vende y al gobierno le tiene que dar tanto, cuando a veces la gente que vende poco, que tiene ventas en los mercados, en las canastas, no es demasiado lo que gana. Pero yo necesito dinero como gobierno y entonces voy contándole las costillas a la gente, ¿verdad? Y entonces tiene que dar factura para esto, tiene que lo otro, pero no sabe, pero no estamos todavía en un país en donde ganamos así como ganan los Estados Unidos y por eso le sacan tantos impuestos. Y de paso no solo le tienes que pagar la renta al Ministerio de Hacienda, tienes que pagar a la alcaldía y sacar gastos de todo el negocio que haces, del transporte, de cuánto te cuesta el producto, cuánto lo vas a vender y cuánto vas a vender y todo lo que necesitas para venderlo, qué bolsas o lo que sea que necesites. Entonces, tiene que ser un objetivo. Esas cosas no están correctas, no están bien pero tengo que ver lo objetivo también. Ahora, si vamos a ver el problema de salud o los problemas de falta de medicamentos en los establecimientos, tengo que ser objetiva y, en todo caso, ver si realmente hay escasez de medicamentos, si solo le dan recetas a la gente, pero yo tengo que ir a observarlo para poder decir si realmente es, no de lo que yo oigo, sino de lo que yo voy a observar, de lo que yo puedo ir a investigar. ¿Con quién lo puedo ir a investigar? Bueno, tengo que ir a una unidad de salud, ¿no? Investigar quiénes dan el medicamento, los médicos, quiénes lo despachan, los de farmacia. Entonces yo puedo ir a preguntar, a observar, ¿no? Tal vez no pregunto, pero sí observo. A ver a cuánta gente le dicen, no tengo acetaminofén, no tengo enalapril, o no tengo esta y no tengo acetaminofén, o sea, no tengo nada de eso. Bueno, entonces yo puedo ir a después decir, sí, es real, que no hay medicamentos, hay falta de medicamentos pero si no puedo
a partir de una subjetividad o de lo que alguien dice o de lo que yo piense, no puede ser. Entonces yo debo, para hacerlo científico, tiene que tener estas características. Ordenado, que sea coherente. ¿Qué significa? Que responda realmente a lo real y no a algo que yo pueda estar imaginando o que alguien me pueda estar diciendo. Que lo pueda verificar, que yo pueda ir y preguntar si es real o no es. Y, por lo tanto, si es real y yo lo compruebo, se puede hacer general esa información. Le puede servir a otras personas, pero si no, es muy particular. Entonces, eso es importante cuando se habla, por ejemplo, del conocimiento vulgar, ¿no? Muy particular, es muy para uno. El otro no, es más hacia afuera, es hacia todo el mundo, porque habla de que es universalizado, ¿no? Bien, ¿qué más podemos hablar al respecto? Vamos a mencionar algunas características de lo que es el conocimiento. El conocimiento científico. Dice 1, objetivo. Trata a los hechos y se apega a ellos, evitando introducir en la explicación cosas sobrenaturales, valores sentimentales o emocionales. La objetividad, como característica primordial, rebasa la subjetividad. Por tanto, como categoría de validez general, clarifica y precisa el fenómeno del conocimiento. Por ejemplo, jóvenes, cuando decimos lo objetivo, ahora se ha creado el concepto de género. ¿Qué diferencia hay entre género y sexo, jovencitos? El sexo está determinado por las cadenas de ARN y también por la introducción de los dos cigotos, de tanto el esperma como el óvulo. Todo eso es determinante para determinar nuestro sexo, mientras que el género es un constructo social, no vinculante con la biología. Exacto. Eso es importante y ahí debemos de ser objetivos. ¿Qué nos dice la biología? Hay hombres, genéticamente también, hay hombres y hay mujeres. Simple, hay dos sexos. Ahora, el género es algo que nos han introducido de alguna manera para que nosotros pensemos o para que los niños, los adolescentes, piensen que tienen un cuerpo de mujer, pero son hombres. O al revés, que los niños tienen un cuerpo de hombre, pero que son mujeres. Y eso lo han introducido en la mente, en la cabeza, en el pensamiento, a través de la educación. Entonces, uno debe de ser la objetividad, que es lo que me dice. Hay hombres y mujeres. Eso. Ahora, yo puedo tener una preferencia sexual, pero eso no me quita que yo soy hombre o que soy mujer. O sea, lo objetivo es eso. Lo subjetivo, bueno, digo yo, bueno, yo quiero ser una gallina y por eso voy a ser gallina. No, lo objetivo me dice que no, soy una mujer y punto. Entonces, eso es la parte objetiva. No depende de mi subjetividad, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, sino de lo que la realidad me está diciendo que sucede. Por ejemplo, estaban escuchando a un ex embajador español y daba su versión de la
de la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Ustedes han escuchado que hay una guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿qué han escuchado de Vladimir Putin? Sí. Sí. ¿Qué han escuchado? ¿Qué han escuchado de él? Además de que es el presidente de Rusia, pues. Eso es objetivo. El presidente que pudo salvar una ex república soviética desde un cargo desde su introducción en el 2002 hasta el 2025 con políticas de gobierno que volvieron a establecer a la república como una potencia militar. Es un buen presidente. Es de lo que se maneja, ¿verdad? Bueno, digamos que no es lo que se maneja objetivamente. Lo que se maneja es que Vladimir Putin es una mala persona. Es malo y quiere gobernar al mundo. Se quiere imponer porque es un imperio. Pero cuando vemos objetivamente las conductas que ha tenido, si ponemos a comparar Estados Unidos con Rusia, ustedes pueden revisar cuántas bases militares tiene Estados Unidos alrededor del mundo. ¿Cuántas bases militares tiene Rusia? ¿Ustedes saben cuántas tiene Rusia? Tiene una en Siria, la de Latakia. Tiene ¿Sí? una... Creo que solo es esa en África. La otra sí no me recuerdo. Pero son como 3 o 4, no contadas. Tiene en 2 países nada más. Y eso no porque él se ha ido a meter a imponer sus bases militares, sino porque en Siria, cuando estaba el antiguo presidente, que lo derrocaron, pidió ayuda a Rusia para que fueran una base. Ahí tiene 2 bases en Siria. Entonces, pero fue el antiguo. Y estos que llegaron a derrocar al antiguo presidente, no le han dicho a Rusia que se vaya, le dijeron que se quedara. Ahora, ¿cuántas bases tiene por el mundo Estados Unidos? Siendo objetivo. Busquen en internet para que vean la parte objetiva de las características del conocimiento, porque yo puedo ser subjetiva y no, ¿verdad? Estados Unidos es el salvador del mundo y de las galaxias, pero ¿qué me dicen los datos objetivos? ¿Qué me dicen? ¿Ya buscaron? Japón con Estados Unidos. ¿Saben? ¿Saben de Nagasaki y Hiroshima? Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Las bombas nucleares. Exacto. El único país en el mundo que ha lanzado bombas atómicas y ha destruido, y hasta hoy tienen efectos de malformaciones en esa gente. Pero miren, Japón tiene bases. Corea tiene, en Alemania hay bases, en Corea del Sur hay bases. Y aquí en nuestra América, bueno, acaba de salir. Sí. Y en América, ¿saben ustedes en los países que hay bases militares? Colombia, Argentina, Honduras, México. No, en México no. Cuba. No, Cuba, creo que en Cuba está nada más la cárcel de Guantánamo. Exacto, sí, sí. En Panamá hay jovencitos. Entonces díganme si objetivamente quién es el imperio.
¿quién es el que quiere imponer su orden? ¿Es Rusia o es Estados Unidos? Objetivamente hablando. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos, porque tenemos que tener claridad de la objetividad. Ser objetivos, eso significa que yo debo de ver datos, información, y entonces sí voy a hacer. No, pero que ando divorciando por bolo. ¿Cómo? ¿Qué dijo Mónica? Hola. ¿Qué dijo Mónica? Bien. Sistemático, dice, consiste en establecer un orden o coherencia entre los conocimientos producidos en la investigación. O sea, si yo voy a aplicar el método científico, debo de establecer una manera de hacer las cosas, de planear. ¿Por qué? Debo de seguir esa serie de pasos, que no significa que no sean flexibles, o sea, que yo no pueda cambiar algunas cosas, algunos aspectos, no. Solo que debo de tener una manera, una guía para poder seguir un proceso y obtener mis resultados. Cuando se habla de lo sistemático, es seguir un orden lógico que me permita obtener objetivamente resultados. O sea, si yo, por ejemplo, quiero investigar problemas de hipertensión en una zona o en una escuela, por ejemplo, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Cuál va a ser mi grupo de estudio? ¿Van a ser adolescentes o van a ser los profesores que ya están mayores? Los problemas de hipertensión generalmente se evidencian en las personas, en los adultos mayores, no en los jóvenes. Entonces, eso me permite ir dándole un orden a mi estudio. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras características debe de tener el estudio, el conocimiento científico? Debe ser racional. Toda explicación debe ser fundamentada a través de principios y teorías científicas. Lo que acabamos de hacer con esta pequeña investigación que hicimos, ¿no? Sobre Rusia y Estados Unidos. ¿Cuántas bases tienen? Esos son datos que son reales. Y yo puedo, a través de eso, racionalizar, darme una explicación lógica de un fenómeno. El otro nos dice que debe ser universal. Con esta característica queremos señalar que cualquier conocimiento tiene validez para todos los objetos del conjunto a que se refieren las afirmaciones. Por ejemplo, yo quiero investigar el problema de los accidentes de tránsito. Si ustedes digan universales, ¿cuáles creen que son las causas de los accidentes de tránsito a nivel mundial y a nivel del país? ¿Qué respuesta darían? ¿Cómo? Las distracciones por teléfono. Ajá. Irresponsabilidad del volante. Cuando hablo de irresponsabilidad en el volante, ¿a qué me refiero? A no saber conducir de manera adecuada. O no saber las reglas de tránsito. Ley de tránsito, perdón. Pero acuérdense que la mayoría de los accidentes se da por alta velocidad
o porque las personas van drogadas o alcoholizadas. O otra de las causas, dice, que van comiendo. Y de las más frecuentes antes de la comida, el uso del teléfono celular, porque la gente va hablando por teléfono, vaya mandando mensajes, etcétera, etcétera. ¿Creen ustedes que eso se da solo en El Salvador? ¿O se da en otros países? Entonces yo puedo ir viendo esas características y las puedo extrapolar a otras poblaciones. Y eso lo vuelve, como es, o sea, yo lo he investigado, se vuelve, o sea, y es repetitivo, se vuelve una información válida, fidedigna. Y puedo hacer esas valoraciones y afirmar datos, reafirmarlos. Lo otro dice que debe de ser relacionable. Consiste en relacionar y descubrir las conexiones y vínculos entre los fenómenos y acontecimientos que conforman la realidad. Yo puedo establecer dentro de mi raciocinio las asociaciones, ¿no? El por qué se dan algunas cosas, algunos fenómenos. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes han escuchado que hoy se ha desatado más la delincuencia y andan muchos ladrones. ¿Cuál creen ustedes que es el vínculo o la conexión? ¿Con qué lo tengo que relacionar? ¿Con qué aspecto tendría que relacionar eso? Que se haya desatado más la delincuencia. Que te roben, que vayan a los comerciales a robar, a las tiendas. ¿Cuál será la explicación? Por la parte económica puede ser. Ajá. Pero ¿qué parte económica? ¿Cómo relaciono yo el hecho ese con lo que está sucediendo? Que es el alza de la delincuencia. Teníamos antes delincuencia, pero era renta. Te sacaban renta. Los mareros te pedían dinero si te encontraban en la calle. Te quitaban la casa, etcétera. Eso era un tipo de delincuencia. Digamos, eso ya no se da. Pero ahora, ¿cuál es el problema que se está dando y que yo puedo relacionar? ¿Cuántas familias creen ustedes que vivían de la renta? ¿Cuántas personas hay presas en el SECOT? ¿Cuántos de esos vivían de renta y cuántas sus familias vivían de la renta? ¿Y ahora qué hace esa gente? Ahora, ¿cuál es otro aspecto que se ha desatado hoy que entró Trump? De los Estados Unidos, jóvenes. Lo de los inmigrantes. ¿Cómo? Lo de los inmigrantes, creo. Exacto, pero ¿qué de los inmigrantes? ¿Qué han hecho con los inmigrantes, Trump? Las deportaciones. Las deportaciones. Entonces, ¿eso qué le implica al país? De dónde sobrevivimos muchas familias del país, de nuestro pueblo. ¿De qué sobreviven? De remesas. De las remesas. Y si han mandado ese montón de gente de regreso a sus pueblos, a sus países, ¿qué nos va a generar eso? Más desempleo. Y si no hay dinero que entre, que nos venga de Estados Unidos, del que comíamos, comprobamos zapatos, transportamos, ¿qué se hace? Si no hay trabajo.
Y si hay trabajo, son mal remunerados. Entonces, eso se van relacionando, haciendo conexiones y conexiones, ¿verdad? Por eso se dice que es relacionable. Y yo voy viendo esta realidad, pero conectada con otras cosas, asociadas a otras cosas. Porque si no solo lo veo así, no, bueno, sí ha aumentado la delincuencia. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las causas probables? Aquí estamos viendo probabilidades, ¿no? Pueden ser esas causas. También puede ser que nuestro pueblo se ha acomodado a que le manden dinero de allá y yo solo gastar. Ya no produzco. ¿Cuánta gente no quiere que alguien le vaya a planchar la ropa, que vaya a sembrar, que vaya a hacer parir la tierra? Pero no se puede porque no hay quien lo haga. No, porque estamos ya en el campo y en la ciudad acostumbrados a que nos manden nada más. Y a estirar la mano y a gastar. Pero no a producir, no a trabajar. Entonces, ahí estamos viendo un fenómeno y relacionándolo con otros aspectos. Bien. Quiero ver si terminamos con las características y lo dejamos ahí. Quiero ver, sí, estas son las últimas que vamos a ver. El sexto dice que es verificable. Es un proceso mediante el cual se somete a prueba nuestras afirmaciones sobre los hechos para confirmar si son verdaderas o falsas y que cualquier científico o persona lo pueda comprobar. Entonces, tenemos que probar las teorías, tenemos que hacer pruebas, aplicar instrumentos, obtener resultados y ver si lo que estamos diciendo es cierto o es falso. Aprobamos una hipótesis o la denegamos a través de resultados, de datos, de observaciones que podamos hacer. El séptimo dice crítico, emite juicios de valor. O sea, para poder emitir juicios de valor yo tengo que tener información. Si no, no puedo emitir esos juicios de valor. Solo voy a repetir lo que otros dijeron. Pero yo tengo que conocer y entonces voy a decir, no, esto se está dando por esta situación o esto se está dando por esta otra. Entonces debemos de ser críticos. Críticos. Lo que yo les mencionaba del presidente de la República. Ha hecho cosas, para mí, hay algunas cosas buenas que ha hecho. Por ejemplo, nadie se atrevía a quitar a los mareros de nuestras comunidades. Nadie. El hombre se atrevió y lo hizo. Ahora, hay cosas que no, por nuestra realidad misma, no deberían y no han cambiado. Por ejemplo, los diputados siguen malgastando el dinero del pueblo. Eso no se ha quitado. Pero si yo no tengo esa información, no puedo hacer eso, no puedo emitir juicios de valor. Si yo no veo cosas objetivas, ¿de dónde saco yo esa información para poder emitir juicios de valor? Entonces, hay cosas que debemos de tener la información para poder. Si no estamos informados, no vamos a poder emitir ningún juicio de valor. Hay que informarse, hay que tener datos, hay que conocer la realidad. Si no, me van a dar mentiras, me van a inventar y yo voy a creer lo que dicen. Por ejemplo, en las películas de Hollywood o en las estadounidenses, ¿quiénes son los que siempre salvan al mundo? Los estadounidenses. Se meten con extraterrestres, con todo lo que sea, y ellos son los mejores. Pero, ¿qué me dice la realidad?
Destrucción es lo que han generado a nivel del mundo. Apropiación de los recursos de todo el mundo. Y no solo Estados Unidos. Ustedes van a ver Francia, se ha apropiado de los diamantes, del uranio, de África, del metal de África, de todo lo de África. Y no solo Francia, Bélgica, todo, España, todos tienen su pedacito en Francia, en África. Y entonces, ¿puedo yo emitir algún juicio de valor si no estoy informada de eso? No puedo. Bien, lo otro dice falible, que se puede llegar a crear conocimientos erróneos, pero ciertos a las condiciones históricas y sociales en las que se producen. Lo que hablábamos antes, ¿no? Se decía que la Tierra era plana, pero no es cierto. Entonces, pero se llegó después de estudios y de observación, de razonamientos, a que eso no es cierto. Que la Tierra era el centro, tampoco. En ese momento se creyó así, pero después se le da la teoría real, que es la teoría heliocéntrica, el punto de vista heliocéntrico. Y entonces por eso se mencionan todas estas características. Bueno, jóvenes, llegamos hasta acá. Estaríamos el próximo lunes de nuevo a la misma hora. Y no sé, Jimmy, si puede hacer el enlace conmigo para cualquier cosa. Sí, no hay problema. Bien, entonces,